Entre tanta digresión había olvidado la conclusión, que en realidad se me vino después de ver los videos al momento de publicarlo. La ola no modifica la marea no modifica la corriente, pero la corriente nutre a todos los demás. No es casualidad que la corriente de Humboldt sea una corriente fría y la corriente del Golfo sea una corriente cálida. La diferencia de una y otra modifica todo el clima de la zona geográfica en la cual esta corriente circula. La invasión de los pueblos indoeuropeos, empezando por el sumerio a la zona que denominamos Mesopotamia, Irak para los menos instruidos, es similar en términos de evolución humana social al cambio, a la transformación de una corriente fría en cálida y de cálida a fría, de un extremo, de un polo al otro polo. Es el 18 de octubre el evento con la fuerza suficiente para cambiar la característica fundamental de la corriente que llamamos historia, desde el patriarcado hacia una sociedad, civilización neomatrística, como preconizaba Bachofen a mediados y finales del siglo XIX, y del cual el viejo copión de Alberto copió mucho de las ideas. Das Mutterrecht, el libro de Bachofen, por si acaso alguien quiere leerlo, es complejo, es enredado, hasta cierto punto es inconexo, pero dice la verdad. Hubo una época en que el apellido de los hijos era el apellido de la madre, solo por dar un dato. Alguien ahora le pondría a su hijo el apellido de la madre y no del padre. Esa es la pequeña diferencia, el símbolo que caracteriza a una sociedad de otra. Cuando se los planteé al Ejército de Liberación Zapatista, los pseudo mayas, los hueones se cagaron ahí mismo. No estaban dispuestos a cambiar eso. Entonces yo le dije, ustedes no son el factor de cambio que necesita la humanidad para este momento. Chao, no sirven y realmente no son mayas. Púdranse. El feminismo, encarnado en las tesis, sostiene que este es el inicio de ese revival. Yo digo que no es suficiente, porque no se ha acabado la mentalidad patriarcal. Se sigue pensando en términos militares, por ejemplo, de ahí la fama de la primera línea, que es un término militar. Y la milicia, lo militar, es el exemplum crucis, es la quinta esencia, el non plus ultra del patriarcado. Porque el poder patriarcal es el poder de dañar, de matar. En cambio, el poder matrístico es el poder de dar vida. Obviamente ya lo dije en mi página importanciavivir.com. Lean Placer Sagrado. Ahí está todo. Por una parte, el prefacio de Alberto. Somos seres emocionales y cuando no vivimos en el amor, nos enfermamos y nos morimos. Punto. No hay discusión. Punto 2. La sacralización del sexo. El hecho de que la religión católica que vivimos, incluso la protestante o cualquier otra, son todas religiones patriarcales porque demonizan el sexo. Demonizan el placer sexual como lo propio del ser humano.
y precisamente el poder de lo femenino como dador y restaurador de la vida. De ahí que el feminismo, en la misma charla que dio la mujer Tatiana en el seminario de la mafia, hablaba que el feminismo ahora es territorial y una de sus tareas principales es precisamente el cuidado de la naturaleza. Incluso el hecho de crear y mantener huertas en la ciudad. Y dicho sea de paso, por ejemplo, iniciativas como esa, pequeñas iniciativas como transformar ¿cómo se dice? Un refrigerador averiado en un macetero para plantas de tipo medicinal y alimenticio. Ahora tiene una flor. Todos esos pequeños detalles, digamos, son por algunos son interpretados como atisbos de este nuevo tiempo, de este futuro, que, como ya dije en mi página, en estricto rigor no es más que un retorno al pasado. Porque en algún momento de la historia de la humanidad, la vida cotidiana fue así. No había clases sociales en el sentido patriarcal de unas encima de las otras, sino que tan solo diferenciadas por su quehacer cotidiano. Es decir, panadero a tus panes. Pero no había guerreros. Segundo, esa era la única clase que no había. Pero el panadero no era menor que el labriego, y el labriego era mayor que el alfarero. Las mujeres inventaron tanto, ¿cómo se dice? Tanto la agricultura como la cestería como la alfarería. El neolítico es su edad propia. Por lo tanto, tal como lo decía Totila Albert allá en los años 20 del siglo pasado, primero hubo una edad filial, que es la de las tribus cazadoras recolectoras, que empezaron siendo prehomínidos carroñeros recolectores. Después fueron cazadores cuando empezaron a idear las primeras armas de caza. Y después viene la sedentarización, que es el descubrimiento de la agricultura y los primeros asentamientos, Cataluyuk, en la Anatolia, Turquía, Jericó, los primeros basamentos son del 11.000 a.C., Cataluyuk es del 12.000 a.C., hasta el momento del asentamiento protociudad más antiguo del mundo. ¿Qué más? Entonces yo digo que son golondrinas que no hacen primavera. Tal vez, por eso insisto en la paradoja de Judas y su beso. Estamos en el momento del beso. No sabemos qué es ese beso. No sabemos si es de amor o de traición. Solo los eventos futuros lo dirán. A lo que yo digo es que tal como a finales de la Edad Media hubo una especie de renacimiento de los valores matrísticos, que también trata el libro Placer Sagrado, precisamente en toda la Baja Edad, la conocida como Baja Edad Media, a través de los trovadores provenzales, el amor cortesano, caballeresco, el ciclo artúrico de Chrétien de Troyes y los trovadores provenzales. La biología del amor, ocupando los conceptos de Alberto, trata de reflotar, porque ocupando el símil, ¿cómo se llama?, computacional,
es el lenguaje máquina, cómo funciona lo biológico. Algo, ¿cómo se llama? Maturana argumenta y explica mucho mejor el asunto de cómo toda la biología es la biología del amor. Que solamente el hombre a través de la cultura patriarcal niega la biología, se establece la cultura como un sistema operativo capaz de operar en contra aún del lenguaje de máquina de base, y esa contradicción entre la superestructura cultural y la materialidad o la base biológica, que no solamente material, ojo, pero igual, ahí tenemos una diferencia eh, epistemológica, metafísica con Alberto. Eh, la base biológica se ve traicionada por esta superestructura cultural y entra en una permanente contradicción, y esa permanente contradicción es lo que denominamos cambios históricos dentro de la lógica patriarcal, porque solamente a partir del patriarcado la unidad de la vida, porque es la vida por así decirlo, se divide en distintos ámbitos operacionales o quehaceres que denominamos economía, política, guerra, sexo. Antes todo era concebido como una unidad. De ahí el gen Pantaena de Heráclito, intentando recuperar esa unidad perdida, pero no se sabe por qué se perdió ni cómo se perdió ni cómo poder recuperarla. Pero queda ese presentimiento, esa sensación de base, precisamente porque la base biológica funciona así, como una unidad, que la distinguimos conceptualmente, pero después nos quedamos tan pegados en nuestras distinciones conceptuales que creemos que esas distinciones conceptuales son diferencias radicales en el nivel real, concreto de las cosas. Absurdo. Basta con ¿cómo se llama? Con analizar a fondo la mecánica cuántica para darnos cuenta que la materia no es radicalmente distinta una cosa de otra, sino que simplemente es una combinatoria de los mismos elementos base. O sea, la diferencia entre el aire y el metal, que antes se creía una diferencia esencial, elemental, por eso de ahí los 4 elementos occidentales, aire, agua, fuego, tierra, y los 5 orientales, aire, agua, fuego, tierra y metal, o en algunos madera y metal. En realidad la física moderna ha demostrado que es una distinta proporción, incluso una distinta cantidad de los mismos elementos bases, que son protones y electrones. Entonces, por un lado. Una mayonesa con espinaca que tiene, ¿cómo se llama? Vinagre, por lo cual no me la he podido comer en un mes. Resulta que ahora que he perdido la alegría de vivir y no me dan ganas de cocinar de ni una wea, me la he comido en 3 días. Y hoy día me comí casi la mitad, como un 40% de su contenido.
con maní. Ya está quedando poco maní. De hecho me regaló María Teresa hace un mes también. ¿Para qué nací? ¿Para qué nací si nadie entiende lo que digo? Nadie hace caso. Laocoonte, profetizando el fin de Troya. Nadie hizo caso. Y el monstruo lo devoró. Esta civilización es Troya. Ustedes se lo pierden. Todos nos vamos a ir a la mierda. Por imbécil. Se los advertí. La vida en puro desperdicio. Una pura entropía de mierda. En verdad que no merecen vivir. No merecen haber nacido. No debía haber venido otra vez a este mundo. Debía haberme ido muy lejos. Es un puro desperdicio. La vida es un desperdicio de energía y materia. Un puro pedazo de caca. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas personas tienen conciencia de esto? Porque aquí la cantidad es relevante, es importante. Porque el consenso, la convención, porque eso es una convención, es un consenso, es lo que crea la realidad social. Pero ¿cómo podemos llegar a un consenso? Personas que tenemos distintos marcos conceptuales y muy distintos unos de otros. No por oposición o contradicción, todo lo contrario, sino que simplemente por tamaño. Yo sé muchas cosas y no solamente sé muchas cosas en términos de cantidad, sino que las relaciones que se establecen entre esos distintos conocimientos y las distintas realidades a los cuales esos conocimientos aluden, y su íntima imbricación e interrelación con todas las demás cosas, porque no es solamente que un montón de ladrillos sueltos así al azar, no, las cosas tienen un orden. Y no solamente se trata de saber que existen las cosas, sino que de saber cómo están ordenadas y cómo se relacionan entre sí. Qué es lo realmente complejo y qué es lo que realmente define a todo sistema. Las relaciones de los elementos entre sí. Y del sistema como entidad unitaria, discreta, como dicen los científicos, en epistemología y todas esas cosas. Las unidades discretas con otras unidades discretas formando a su vez macrosistemas, que es el enfoque de esto ecológico. El enfoque ecológico de la vida no es más que una aplicación, una de las tantas aplicaciones concretas, que vomito cada vez que digo esa palabra, del paradigma sistémico.
Por lo tanto, quien no piensa en términos de sistema en estricto rigor no está pensando. No está, por así decirlo, como se decía antiguamente, no está viendo la realidad. No está entendiéndola, no está comprendiéndola, no está ni lejos. O sea, no hablemos de ser, no está ni lejos, no está ni ahí. Con entender. Entonces, no es tanto el hecho de que el marco conceptual de otra persona sea distinto al mío, sino que comprender que, como dice Alberto, que el entendimiento nace a partir de un sentimiento. Es primero lo emocional y luego lo mental, entendido como intelecto, racionalidad. Por lo tanto, alguien que no tiene o no piensa en términos o de forma sistémica, quien no piensa en sistemas o de manera sistémica, en estricto rigor no está pensando, porque no está queriendo ver o afrontar cara a cara la complejidad del universo. Y ese no querer afrontar la complejidad es no querer ver la realidad. Es agachar la cabeza y esconderla entre la arena, cobardemente como una avestruz. Por lo tanto, no es lo que piense o no piense la otra persona, sino que es la actitud con la cual enfrenta la vida. Es una actitud decidida y valiente de abrirse a lo que la realidad tenga para dar, así como afrontar el reventón de la hora cara a cara, o no. ¿De qué estamos hablando? Porque si tienes la actitud, que es la manifestación concreta de un sentimiento, de una emoción, pues Alberto siempre habla de emociones, no habla de sentimientos, porque en el sentimiento ya hay un miento. Las palabras denotan la realidad de una manera impresionante. Por eso que no puedo hablar yo, no puedo conversar con una persona que no oye las palabras. Para mí es un requisito sine qua non, porque no estoy frente a un igual, a alguien a mi nivel, a mi altura. Tú tienes que oír las palabras, lo que las palabras ya están diciendo de por sí, antes de recargarlas de sentidos y significados con los que tú quieres atribuirles a las palabras, porque las palabras ya tienen un significado. El lenguaje no lo inventaste tú, el lenguaje está inventado de hace 1000 años, el castellano, por lo menos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una verdadera refundación, porque nuevamente de eso se trata todo esto. No. Yo simplemente veo un episodio, una ola, un episodio, todo lo disruptivo que se quiera, pero como el beso de Judas no sé lo que significa. Porque muy bien podría venir posteriormente una traición. Súper fácil, es súper fácil traicionar la cosa. Basta con que alguien diga, no, es que no se puede cambiar o podemos cambiar hasta aquí nomás, en la medida de lo posible. Entonces volvemos nuevamente a la medida de lo posible. Y de hecho ya la encuesta de Mayol revela eso. Cuando dice que la gente no cree que se pueda cambiar el sistema económico. Porque de eso se trata en el fondo. Porque es el eje articulador de la vida. Entonces para eso lo primero que habría que hacer es sacar a la economía, de negarle el derecho de articular la vida y decir no. Parafraseando a Jesús, cuando habla del Sabbat, no es el hombre para el Sabbat, sino el Sabbat para el hombre. Hay alguien capaz de plantarse en el Congreso y decirle a los empresarios, porque hay muchos congresistas que son empresarios, por ejemplo los dueños de derechos de agua, bueno, esos están en el gobierno, los mayores detentores de derechos de agua. Oye, no, loco, en economía segundo lugar, fila.
que espere allá. Lo importante es la vida. El resto vale callampa, puede esperar. Un par de mariposas acaban de pasar volando. Imagino que es el macho persiguiendo a la hembra. Ha llegado la primavera. La primavera chilena. La primavera de Praga. Por ahí va el asunto. Entonces lo primero que habría sería calificar qué es lo que ha pasado. Porque no es un cambio de corriente. Seguimos tan patriarcales como ayer. Y eso es lo que define todo lo demás. Define la posibilidad, el universo de posibilidades de vida, de formas de vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, las mujeres, el feminismo, las tesis, no están impugnando un sistema político, están impugnando el sistema social en su totalidad, que es patriarcal. Y eso es lo que no está en tela de juicio. Porque, insisto, seguimos de una mentalidad patriarcal tan patriarcal. El hecho es que sigue habiendo, ¿cómo se llama? Femicidios. Algo imposible en una edad matrística. Y en una edad matrística tampoco las mujeres mataban a los hombres, pero sí les tenían cierta pata encima. Porque, tal como prueba Bachofen, la transmisión de herencia era de madre a hija, incluso de abuela a nieta. Tema. Entonces, en ese sentido, las mujeres, habiendo inventado la agricultura y por lo tanto la facilidad de vivir sin tener que estar recorriendo kilómetros en persecución de animales y dependiendo de las bondades de la naturaleza en cuanto a recolección de frutos, porque podemos plantar y por lo tanto tenemos alimentos seguros, podemos criar, domesticar y criar animales, por lo tanto se pasó el periodo de inminente peligro de la vida si fracasa la caza y la recolección. Por lo tanto, desde la incertidumbre pasamos a la certidumbre, que ya de por sí es un cambio, eso sí que es un cambio metafísico. El mundo ya no es inseguro, sino que es seguro, estable y medible por las estaciones. Por lo tanto, sabemos cuándo cosechar, cuándo plantar, etcétera. Entonces entra en una regularidad, una periodicidad que hace mucho más tranquila y placentera la vida. Porque ya solamente tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, de llevarnos bien entre nosotros mismos. Y por eso la sexualidad es abierta. Porque si sentimos placer, nos sentimos amados, queridos, no hay ninguna necesidad de violencia. De ahí que el patriarcado nace de la sensación vital, como le llamo yo, radicalmente distinta, que es la absoluta seguridad, también certeza, hace 3 meses me envió este kilo de leche María Teresa. O sea, casi kilo y medio. Y me lo estaba tomando a poquito porque la leche hace mal. Después de los 10 años de edad, 12 años de edad ya no es conveniente tomar leche porque la lactosa es el peor carbohidrato de todo. Es la más larga cadena de carbohidratos. Por lo tanto, contrariamente a lo que dice la publicidad, la leche no te aporta calcio. La leche consume calcio porque para romper largas cadenas de carbohidratos se transforma en ácido pirúvico. Y la forma de neutralizar el ácido pirúvico es precisamente utilizar calcio. Y ese calcio el hígado lo saca de los huesos. Así que tomar leche te consume calcio.
no te aporta calcio. Pero en vista de que ya me la dio y no la voy a botar a la basura, me la voy tomando de a poquito. Y para evitar esa pérdida de calcio tengo que tomar suplemento de calcio. O sea, la leche te obliga a consumir aún más calcio si no quieres perderlo. Así de absurda es la civilización moderna occidental. Una civilización así de absurda, ¿cómo puede mantenerse en el tiempo? Esto yo lo vengo sabiendo hace 30 años. Y ahora hay gente ganando literalmente millones de pesos por decir lo mismo, pero de otra manera. La sensación de injusticia, de absurdo y de tragedia de la vida ha llegado a niveles ya insostenibles para mí. Pinochet y Elwin, entonces, de alguna manera, hablándonos desde la tumba. Esta hipótesis era que la élite entonces chilena estaba muerta, pero que no se había enterado y seguía caminando, eran personas muertas caminando, porque efectivamente se había terminado. Y esto indicaba la evidencia de un ciclo de crisis que no era espasmo, no era mera movilización, sino que tenía el grado más alto de complejidad, que era un trastorno explosivo, que es lo que pasa en 2019, y para referir a ese caos y al carácter de lo nuevo, entonces escribí Big Bang, donde la portada del libro es esta, que tiene como sentido las dos cosas, el elemento mortuorio, trágico, doloroso, violento del proceso, la violencia institucional del Estado, los momentos de conflicto, y en medio también la esperanza, la ilusión de que algún grácil movimiento, algún triunfo de una maniobra bella pueda efectivamente producir un nuevo orden. De la absoluta certeza de que si no matas vas a ser asesinado o vas a morir de hambre. ¿Por qué? Porque la glaciación te ha aislado geográficamente de cualquier fuente de comida y lo único que tienes a mano es una manada que también está migrando en la estepa centroasiática, pero a la cual también hay otras tribus humanas y manadas de lobos y predadores. Entonces van quedando cada vez menos animales hasta que entra el miedo a que ya no haya suficientes animales para tu tribu, la otra tribu y las 2 o 3 manadas de lobos. Entonces, ante esa inseguridad te apoderas de la manada, la transformas en rebaño, en cosa, la desacralizas, porque ya no es un ser vivo con derechos, sino que es una res. La vieja palabra latina, res, cosa. Res cogitans, res extensa, diría Descartes miles de años después. Por lo tanto, te apoderas y cualquiera que quiera comer de eso, tú lo eliminas. Y ya empieza la muerte no para proveerte de alimentos, que era un rito sagrado, en el cual había que pedirle permiso a los dioses de la casa y a los dioses que defienden la naturaleza para sacar estrictamente lo necesario para seguir vivo. Ahora es una cosa que te pertenece, ya no hay que pedirle permiso a nadie. Y cualquiera que quiera usufructuar de ello se convierte en enemigo y empiezas a matar sin necesidad de comer. Entonces se empieza a matar, por así decirlo, para defender lo que consideras propio, y ahí viene el acerto marxista de que todos los males provienen de la noción, de la idea de propiedad privada. A lo cual Alberto dice, pero ojo, para que haya propiedad privada primero debe haber una emoción de apropiación.
debe haber un quiero. Porque antes del ser está el querer ser. Toda realidad, como decíamos antes, primero debía ser imaginada. Pero antes, incluso por debajo de la imaginación, está el querer, lo que llamaríamos voluntad, que no es otra cosa que una concreción del sentimiento, de la emoción. Entonces, yo quiero apoderarme de algo, y de ahí me apodero de ese algo, y quiero retenerlo por algo. Eso es apoderarse, retener algo, y cualquiera que lo ponga en duda, yo lo mato, punto. No me cuestiono. ¿Qué ha pasado ahora? Son dueños de las empresas, de las instituciones, dueños del poder, del dinero, del prestigio, de todo. Y eso se ha puesto en cuestionamiento. ¿Cómo ha reaccionado el sistema patriarcal? Ha enviado a los carabineros a matar. La lógica social no ha cambiado. Por el contrario, lo que hemos visto no es más que la manifestación concreta, espectacular de Borg, Guy Debord, la sociedad del espectáculo, la manifestación más espectacular de su verdadera esencia, que es robo y asesinato, que es el golpe de Estado de 1973, sino la escenificación del robo de lo público a manos de los privados. La lógica patriarcal desde la última glaciación, 12.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, llevamos 14.000 años en la misma. Lo que pasa es que antes era acotado en un espacio geográfico que era el centro de Asia. Los pueblos indoeuropeos después buscando mejores pastos buscando pastos, porque el centro de Asia empieza a desertificarse después de la glaciación, desierto de Gobi, por ejemplo. Llega a la media luna fértil, porque ahí están los ríos. Y como ya estaban acostumbrados, curtidos, embrutecidos por el ejercicio de la violencia y el asesinato y la masacre de pueblos enteros dentro de Asia, entran y masacran a los pobladores neolíticos, que son pacíficos, son agricultores, son pacíficos. El pastor es violento, porque solo por la violencia se puede intimidar a los animales a que sigan tu mandato y no se manden libres por ahí. Y ahí tenemos las dos grandes mentiras del Antiguo Testamento. Primero, Adán y Eva. Eva como la desobediente. Primero, Eva como naciendo de Adán, lo cual es mentira. Primero fue la mujer y después el hombre. El primer ser humano es Lucy, hembra. Y su hijo recién fue el primer humano. Ya de partida la Biblia es mentirosa. No es la mujer naciendo a partir del hombre, el hombre naciendo a partir de la mujer. Un hecho que dentro de poco va a ser como obvio, como la biología. Y la segunda mentira es Caín matando a Abel. Cuando es Abel, el pastor, asesino, genocida, el que mata a Caín, el neolítico. Caín es neolítico, pacífico. Todo esto obviamente son alegorías simbólicas. No es que hubo una única familia, un único hombre, una única mujer, sino que están representando, están simbolizando corrientes marinas enfrentadas, porque estas corrientes marinas son los pueblos enteros, por así decirlo. Entonces ahí tenemos otra analogía más. Porque podrán cambiar algunas personas de pensamiento, como yo, pero somos la excepción.
las personas letradas que realmente saben leer y escribir son el 1% de la población, medido. Las más altas capacidades de lectoescritura siempre son del 1% de la población, el 99% para abajo. Y el 85% analfabeto o analfabeto funcional. Punto. Cero discusión. Entonces, la ola. Esto es una ola. Y la ola ya pasó. ¿Qué dejó? ¿Cuál es lo que dejó en la playa? La resaca. Algo muy débil. Y que si no viene otra ola, se va a secar, se va a perder. Evidentemente nunca viene una ola sola, pero la siguiente ola vendrá con la suficiente fuerza como para continuar, porque son olas que chocan contra una roca monolítica. O sea, el 10% no cambió la estructura, tan solo cambió un ápice el funcionamiento de dicha estructura. La roca sigue estando. Y es la roca la que hay que destruir, demoler, para dar paso a lo nuevo. Entonces, no ha cambiado el proceso fundamental y fundacional de toda sociedad patriarcal, que es el robo y el asesinato, sino que la misma protesta eterniza el proceso de violencia. Aunque no como una violencia agresiva, sino que defensiva. Digamos que ese es el matiz. Porque en esta ocasión no hubo una toma de la Bastilla, que habría sido, lo que he dicho tantas veces, haber sitiado la moneda. Haberla sitiado hasta que fuera imposible que Piñera siguiera adentro y tuviera que escapar, igual que Luis XVI. Pero bueno, como hay tiempo y hay más olas por venir, veremos si esa ola, esa segunda ola, llega o no llega. Yo creo que no. Yo creo que todo esto va a ser un gran desperdicio. Un chileno es muy mediocre, ¿no? Y es cobarde en el fondo. Porque la gente no salió a defender a Allende en 1973. Lo he dicho siempre. ¿Qué hubiera pasado si 1000, 2000 personas hubiesen salido de sus casas y hubiesen rodeado la moneda como un escudo humano? ¿Se habría efectuado de la misma manera que se efectuó el golpe? ¿Habrían tenido la psicopatía necesaria para pasarle los tanques por encima a tanta gente, siendo filmados y retransmitidos para todo el mundo? No por nada el hecho de que exista Tiananmen es porque precisamente no se filmó como los tanques le pasaban por encima a los 10.000 manifestantes, 10.000 jóvenes. Pero la sola existencia de ese dato hace que sea imposible una segunda Tiananmen. Ahí hubo una readecuación. La gente no se volvería a alzar, se rendiría definitivamente, y el Estado consecuentemente tampoco les pasaría por encima, que es lo que ha pasado ahora en Hong Kong. No les ha pasado los tanques por encima. Porque además, evidentemente, hay toda una situación de observación internacional en torno a Hong Kong, y la cláusula secreta del tratado de reintegración que dice que hay una cierta tutela espiritual de
de Inglaterra sobre Hong Kong, que obliga al Estado chino a respetar la organización interna de Hong Kong como república. Por eso, una nación, dos sistemas, lo cual paulatinamente ha ido socavando China, y por eso la rebelión popular. La persona que ha tenido, como decía mi señora, el efecto, o mejor dicho, el síndrome del colgante. Cuando a un niño le dan un colgante de cartón, es feliz. Pero si ese colgante se lo reemplazan por figuras tridimensionales de plástico, también es feliz. Y si ese ¿cómo se llama? Segundo colgante lo reemplazan por otro que es capaz de emitir sonido, también es feliz. Pero si después de ese colgante en 3 dimensiones que emite ruidos le intentan devolver al colgante de figuras bidimensionales de cartón, el niño se va a poner a llorar. La estimulación sensorial siempre va a tener que ser hacia más, nunca hacia menos. Por lo tanto, la persona que ha sido libre no puede admitir la no libertad. En cambio, el que no es libre sí puede soñar y elucubrar con la libertad, porque es un más. Entonces, eso es lo que pasa con Hong Kong. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Y esa es la raíz de por qué me llamó tanto la atención Alberto en aquella charla de 1991, porque precisamente revela la raíz biológica de por qué Moisés se quedó estancado 40 años en el desierto, en vez de haber ido a Canaán y a la tierra prometida de inmediato, tal como suponía el pueblo que iba a hacer, por la promesa divina del pan, de la tierra, de la leche y el pan. No, de la leche y la miel. Es decir, el paraíso, donde todo sería más fácil, ya que supuestamente eran esclavos en Egipto, cosa que no era tan así. La idea es que en 40 años todas las personas que habían nacido y se habían criado en Egipto, con toda la cultura neolítica que aún seguía siendo Egipto, porque es fundamentalmente agrario Egipto, siempre lo fue. En la antigüedad era el granero del mundo, iba a morir. Y la gente que iba a sobrevivir habrá nacido en un ambiente tanto ecológico como cultural completamente distinto, que es el ambiente nómade del desierto, que es la otra fuente de pueblos patriarcales. Porque si vemos el fundamento del patriarcado, se basa en un hecho real de la falta de medios, que es el fundamento de la economía. Los medios son finitos y las necesidades son infinitas. Thank you.
ても何の意味もないの名前を叫ぶよ僕の名前を今でもここにいるよ覚えてるからいなくてもいい一つぐらいで空見上げてた風に紛れて喉から書き添えた僕の名前僕が持っていれるようにもらったものそれに今を歩いてる僕らが笑えるように生きている意味を確かめ合いながら進めるように